Hola, bienvenidos a De Uno a Uno Talk Show. Estamos en el cuarto episodio de nuestro segmento El Encanto de Crecer. Es un espacio especial para mujeres cristianas y mujeres reales principalmente. Mujeres reales que cuentan sus testimonios y desmitificamos a la mujer cristiana actual. Entonces, en esta ocasión tenemos una invitada súper especial y me emociona mucho que la conozcan. Y les pido a todo el estudio de De Uno a Uno que le den la bienvenida a Berenice Villa. ¡Bienvenida! Muchas gracias a todos. Bienvenida, Bere. La verdad me encanta tenerte aquí. Nos tomó tiempo podernos coordinar con los tiempos, pero mira, por fin hoy se pudo hacer esta grabación y es un honor tenerte aquí. No, para mí es un honor estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Mira, yo ya te conozco un poco, pero me gustaría que te presentaras poquito con la audiencia, que platiques un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Berenice, tengo 35 años, soy mamá de 3 pequeños, esposa, cristiana, servimos en la iglesia, tijuanense. De los mejores tacos. Sí, y pues ahorita estoy 100% dedicada a mi hogar. Como les decía, servimos en la iglesia. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que estoy ahorita. Un pequeño resumen, pero que conlleva un gran trabajo y responsabilidad. El tema que vamos a tocar hoy, y yo creo que es un tema que Dios te ha permitido vivir, experimentar muchas cosas, es el tema de la maternidad. La maternidad real. Sí. Y especialmente una maternidad que es frente a las dificultades o frente a los diagnósticos. Y me gustaría que platicaras poquito acerca de tu experiencia como mamá ante un diagnóstico de autismo. Sí. Tú tienes un testimonio que yo sé que puede impactar mucho a las personas que nos van a oír. Entonces, si nos puedes platicar cómo es que llegó ese proceso de diagnóstico, qué fue lo que pasó cuando tuviste a tu hijo. Sí, pues mira, yo tuve primero a Regina. Regina tiene 11 años. Y después tuve a Saúl. Saúl es quien tiene el diagnóstico de autismo. Entonces, nació Regina y salí muy rápido embarazada de Saúl. Entonces, yo estaba muy cercana en tiempo. Acababa de ver a una niña pasar en esa edad por un desarrollo. Entonces, cuando veo a Saúl al año y medio, que es cuando yo empecé a sospechar, pues no pude evitar comparar, ¿no? el desarrollo de los dos. Entonces empecé a notar una diferencia muy grande entre Regina y Saúl. Saúl tenía 1 año y medio. Regina a esa edad ya hablaba, volteaba cuando le decíamos su nombre, contestaba preguntas, era muy atenta. Saúl no. Saúl se quedaba viendo un lugar fijo y no nos hacía caso, le hablábamos y no nos contestaba. También le gustaba agarrar todo y lo alineaba. Caminaba de puntitas. Entonces empezamos a notar muchas banderitas que nos hicieron pensar, pero no lo platicamos, simplemente como que lo notábamos hasta que lo decidimos hablarlo. Y sobre todo, si quizás Saúl hubiera sido mi primer hijo, no lo hubiera notado, pero como yo ya tenía a Regina, pude como darme cuenta de esa diferencia tan grande. Y fue cuando lo platicamos David y yo y dijimos, ¿sabes qué? Algo pasa con Saúl, tiene un desarrollo muy diferente a Regina. Pero hasta el diagnóstico lo recibimos hasta los 3 años. Okay. Hasta que Saúl cumplió 3 años recibimos el diagnóstico de autismo y ahí empezó pues el proceso difícil. Sí, porque bueno, yo había estudiado o me comentaron que es hasta los 3 años, ¿no? Que realmente ya pueden darte el como, ya no, sí es un diagnóstico 100% certero, ¿no? Sí, es que como antes están muy chiquitos también se puede confundir con un retraso en el desarrollo. Entonces, si yo lo llevaba a los 2 años a evaluar, no me iban a dar un diagnóstico certero. Entonces, sí me dijeron, espérate. Entonces, ya fue hasta los 3 años, casi antes de los 3, que lo evaluaron y nos dieron el diagnóstico. Okay. Era muy obvio, pero sí fue ya médicamente. Sí. O sea, ¿y cómo fue pues su impacto o su reacción pues de David y tuyo cuando ya les dijeron, ok, sí es cierto, ¿no? Fíjate que me acuerdo, nunca se me va a olvidar ese día cuando llegamos al lugar. Era una clínica allí en San Diego y llegamos y fue una evaluación rápida. Fue una psicóloga que lo evaluó, jugó con él, platicó con él. Bueno, platicó, pero pues no le contestaba nada. Y fue algo así. Tiene autismo. Me quedé así y me acuerdo que me dice, ¿tiene alguna pregunta? Y yo, tengo muchas preguntas. Claro. Y me quedé así, no venía preparada, ¿no? Ahorita ya cuando voy al doctor siempre voy preparada con casi las preguntas escritas, pero no iba preparada. Y lo único que le dije es, ¿va a poder tener una vida normal? Y me dijo, eso depende de ustedes.
Entonces, pues y dejó caer una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros, porque sí depende mucho, ¿no?, del apoyo que se le dé, y dependiendo de eso, pues va a ser su vida, ¿no? O sea, si va a poder desarrollarse en ciertas cosas. Entonces, saliendo de ahí, me acuerdo que íbamos en el carro, íbamos callados y yo iba así en shock, y ya en eso David voltea y me dice: no te preocupes, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacar adelante a Saúl. Y ya de ahí se vino una temporada pues ya de buscar ayuda, investigar y leer y ya sabes, comernos toda la información. Comerse los libros, ¿no? Como dicen. Ay, sí. ¿Y cómo fue, o sea, ya después del diagnóstico, cómo fue adaptar tu maternidad? Porque pues tú ya tenías a tu niña, o sea, tú tenías a tu hija, luego está Saúl. ¿Cómo adaptas tu ritmo de vida, tu maternidad ahora con un diagnóstico de autismo? Fíjate que precisamente porque ya teníamos una hija, no quisimos adaptarnos nosotros a Saúl, sino adaptar a Saúl a nosotros. Wow. Porque, por ejemplo, Saúl es un niño que él va a preferir siempre pues estar en lugares silenciosos, estar solo, no tanto ruido. Entonces, aislarnos por él era aislar también a Regina. Y Regina es todo lo contrario a Saúl. Regina es una niña social, platicadora, le encanta estar rodeada de personas. Entonces, si nosotros, ya no vamos a ir a fiestas, ya no vamos a ir a la iglesia, ya no vamos a salir, ya no vamos, pues era hacerlo con ella y no se me hace justo. Entonces, lo platicamos, obviamente siempre cuidando que tampoco Saúl sufra, ¿no? O sea, no lo voy a martirizar llevándolo a un lugar donde no soporta, pero aprendimos a conocer hasta dónde puede y acostumbrarlo. Entonces, por ejemplo, Saúl está acostumbrado desde muy chiquito al ruido porque nosotros somos músicos, nos gusta la música alta. En la casa siempre ha habido batería, mi esposo es baterista, yo también. Entonces, siempre ha habido batería en casa. Entonces, pues, él está acostumbrado desde chiquito al ruido. Entonces, es algo que aunque no es común que le guste, pues se acostumbró. Entonces, así como eso, en muchas áreas. La iglesia, estar rodeado de gente, ir a fiestas, pero pues ya sabemos que tenemos que cargar con los audífonos para el sonido y muchas cosas. Entonces fue pues adaptarlo a él, a nosotros. Y sí nos ha funcionado porque he conocido a muchas mamás y lo hacen diferente y no, se sufre mucho. Wow. Porque son mamás que dicen: yo ya no salgo, no voy a ninguna parte, no salimos, siempre estamos encerrados. Y yo no, así no. Creo que se puede acostumbrar. Se puede encontrar ese punto, ¿no? Como sí, ese punto medio que tú dices que no pierdes tu vida como persona, ¿no? Porque creo que algo que nos pasa mucho como mamás es que nuestra identidad se pierde totalmente en tu hijo, tu hija. Y es un detalle bien peligroso porque Dios tiene una identidad propia. Sí. O sea, como hija, tú eres mi hija primero antes de que seas mamá. Exacto. Y a veces como mamá lo perdemos totalmente ese enfoque y es como, bueno, todo mi bebé, ¿no? O sea, como que me súper duper adapto, pero ¿cuál es ese punto, no? En el de que también es importante que ellos como hijos pues aprendan de que, oye, bueno, ahora te toca a ti, ¿no? Como que acostumbrarte, ¿no? Que me imagino que ha sido un retote, ¿no? O sea, un retote. Sí, es que es bien difícil cuando tienes otro hijo porque sí roba a veces la atención y a Regina le ha tocado mucho dividirse por sus hermanos porque sus dos hermanos han tenido pues dificultades en la vida y a ella le ha tocado muchas veces ceder y por eso siempre que hablo de Regina hablo maravillas de ella porque para mí es una campeona porque le ha tocado pasar por muchas cosas como hermanita mayor. Y le ha tocado, de su tiempo que le toca, a veces ceder un poquito más. Ay, qué preciosa. Sí, por sus Qué hermanos. Bella y qué valiente, definitivamente. La admiro mucho a esa niñita de 11 añitos. Sí. Y, por ejemplo, con todo lo que pasaste en este proceso, ¿no? A lo mejor es un tiempo muy largo que no pudiéramos contar todo, pero a lo mejor de ahí, ¿qué cosas tú puedes decir? A lo mejor fueron unos miedos o inseguridades que a lo mejor pues el enemigo quiso traer, como en su familia. ¿Pudieras compartir un poco de eso? Mi miedo más grande, hablando, bueno, en general cuando eres mamá y tú me vas a entender, ya a uno le da miedo y si me pasa algo, ¿qué va a ser de mi hijo, no? Sí. Le digo, nunca me dio tanto miedo de morirme hasta que fui mamá. Pero en lo particular con Saúl es un miedo muy grande el pensar en el futuro, pensar en que si no estoy yo o no está David, ¿qué va a ser de él? Porque Saúl es un buen niño, ¿no? Pero hay cosas que son difíciles. Y uno como mamá, tú piensas, no, pues yo soy su mamá, yo aguanto, yo tolero, yo tengo la paciencia, pero los demás. Entonces pienso, ¿y si no estoy yo?
Entonces, el pensar en el futuro, de hecho, hace poquito platiqué con David, tuve una plática difícil y le dije, tenemos que tener esta plática ya, porque no sabemos qué va a pasar, o sea, no sabemos si Saúl va a ser un niño que va a ser independiente, no sabemos el futuro, si va a poder casarse, no sabemos, o sea, sí puede, pero no sabemos porque tiene una personalidad peculiar, entonces eso es algo que da miedo en un futuro. Entonces nuestro trabajo ahorita ha sido pues crear lazos grandes con sus hermanas para que si un día faltamos saber que están ellas, ¿no? Para su hermano. Entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil, pensar en que le faltemos un día. ¿No? ¿Qué pasaría? Sí. Pero sí. qué bonito eso, ¿no? Que han formado ese núcleo, o sea, de que se cuidan unos a otros. Y digo, primeramente Dios, ustedes van a estar ahí para verlos crecer. Favor, claro que sí, Dios, por favor. Sí. Van a estar ahí. Y con todo esto también que tú puedas compartir, ¿cuál ha sido, vamos a ponerlo como uno y uno, ¿no? ¿Cuál ha sido a lo mejor el reto más grande? O sea, como de este diagnóstico de autismo, pero también cuál ha sido como algo muy hermoso que has vivido en esta crianza que es diferente. Ay, pues lo más bonito para mí es que desde que llegó el diagnóstico dejé de darle importancia a cosas que no la tienen. Como que me enfoqué en las cosas más chiquitas, en los detalles, en que nos hagan feliz, cosas más sencillas, no buscar lo grande, sino este detalle pequeño es lo que ahorita nos hace feliz como familia, en estar enfocados como familia, juntos, unidos, mucha empatía. O sea, yo siempre digo que las personas que están rodeadas con que están rodeadas, están cerca de una persona con discapacidad, valen oro porque te crea una empatía bien grande. O sea, desde que yo tengo a Saúl, es una sensibilidad impresionante que hay en mí. Y sé que es lo mismo con las personas que rodeamos a Saúl. Wow. Entonces, eso, creo que ya como que las cosas grandes ya no estamos mortificados, ya es como en los detalles pequeños nos enfocamos en lo que nos hace feliz. Wow. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha dejado el autismo. Qué increíble. Qué increíble esa historia, porque esta historia no es como, ay, qué chafa, ¿no? Porque yo creo que a veces cuando recibimos alguna noticia que no nos encanta, porque a lo mejor no necesariamente es mala, pero es algo que tú humanamente dices, ay, esto es un reto, es algo que no tenía planeado. A veces creo que lo primero que hacemos es quejarnos con Dios, ¿no? Sí. Como que ese reclamo, como que Dios, y honestamente, o sea, puedes platicarlo, ¿no? O sea, ¿tú llegaste como a sentir ese como reproche? Mira, todavía hasta la fecha hay días que me levanto y digo, ay, no, porque llegó el autismo a nuestra vida, porque no es Saúl, a veces es la condición. Sí. De que lo veo dormido y pienso, ¿cómo sería Saúl si no tuviera autismo? O como desear poder tener esa plática, como tengo con Regina, ¿cómo te fue en la escuela? Y con Saúl no la tengo. Entonces, esas cosas todavía duelen, o sea, es mi bebé. Y totalmente. Bueno, tiene 9 años, pero es mi bebé. Ah. Esas cosas, o sea, no lo voy a negar. Que le reclamé a Dios también, o sea, no lo voy a negar. Sí le dije, ¿por qué a nosotros? Pero eso no quita el agradecimiento por su vida. Eso no quita el sentirme afortunada por tenerlo, porque le digo, aunque sí quisiera un día soñar, le he dicho a Dios, en un sueño, permíteme verlo diferente. Pero también digo, pero no me lo imagino de otra manera. Entonces, así está bien. Nada más darnos la sabiduría para poder seguir. Y la verdad es que independientemente de todo eso, ser mamá de un niño con autismo también es divertido. Saúl es un niño muy chistoso. O sea, muy chistoso. Tiene muchas cosas que nos hace reír muchísimo. Entonces, pues creo que es como todo, ¿no? Hay cosas difíciles, pero siempre gana lo bonito y la enseñanza, sobre todo, que nos deja tener a Saúl en nuestras vidas. Qué increíble. O sea, y yo creo que eso que dijiste fue clave, ¿no? O sea, creo que el reproche, yo creo que es lo primero que llega. A veces el enemigo te mete como que, y pobrecita, mira lo que te tocó, no que Dios te ama y como que este reto. Pero creo que la carta del agradecimiento es como lo que hace que pum, ¿no? O sea, se borre, o sea, como que de golpe, ok, me quito este pensamiento súper chafa porque el agradecimiento tiene que ganar, o sea, tiene que reinar sobre mi vida. Eso es lo que a mí, en todos los procesos que ahorita van a ver que hemos pasado como papás, el ser agradecidos nos ha hecho sobrellevar todo. Y sí, pues en nuestro caso con Saúl eso. O sea, sí es difícil en muchas áreas, pero también ha sido una bendición muy grande tenerlo.
Wow. Y ahorita que dijiste como la parte del agradecimiento, a mí me encanta que tú abriste un blog que se llama Autistic Mommies, ¿verdad? Sí. Está súper padre. O sea, he visto un chorro de información y de reels y me gustaría que platicaras de dónde nació el abrir. Igual y para que la síganla, por favor. Está muy padre ese contenido. Y para mamás específicamente con autismo, pero en general, todos, ¿verdad? Sí. A ver, platícame de hecho, un poquito me más. siguen, yo creo que un 60% de mamás de niños, no, 50 y 50 de papás de niños con autismo y el otro 50 no tienen. Porque he hecho mis encuestas. El blog nació cuando recién me dieron el diagnóstico. El plan de esta página era como que a nuestro núcleo, como que irles informando sobre Saúl. Okay. Porque eso sí, algo que sí decidimos hacer es ser muy abiertos con la gente que nos rodea, familia, iglesia, amigos, para que pues entendieran la condición de Saúl. Entonces decidimos ser muy abiertos y parte de eso fue abrir una página donde íbamos a subir como que es nuestro día a día de cómo es tener un niño con autismo en casa y sus dificultades y todo. Y pues fue creciendo y pues decidimos abrirlo así pues en grande y pues gracias a Dios me ha ido muy bien. Ha sido una ayuda bien grande para mí porque el poder tener contacto con otras mamás que viven lo mismo que yo, pues ha sido una bendición, como también ha sido muy grato poder ser de bendición para otras personas a través del testimonio. Y sobre todo porque incluso hay mucha gente que no es cristiana y de alguna manera pues ha podido servir de testimonio para las personas. Wow, qué increíble. O sea, y eso es lo que queremos aquí en The Uno a Uno Talk Show. Es como Dios abre canales donde quiera. Sí. O sea, y la palabra se esparce, ¿no? Sí. Y pues tienes muchos seguidores. O sea, he visto que tienes bastantes seguidores, sí, mamás, papás. No, ¿cómo cuántos seguidores tienes actualmente? Ahorita son 31,000. Sí, wow, qué increíble. O sea, y por ejemplo, ¿cuál tú consideras que ha sido como un gran impacto que has experimentado con las mamás o papás que, a lo mejor el feedback que te han dado acerca del blog? Creo que precisamente lo que te mencionaba ahorita, que me dicen, es que qué increíble que sigues, que vas a la iglesia, que vas a fiestas, que vas a la plaza, que viajas y no te detiene Saúl. Wow. Precisamente porque la mayoría se detienen y yo no. O sea, nosotros decidimos no hacerlo, entonces como que eso las motiva y han sido de verdad mensajes de, es que desde que vi lo empecé a hacer, es que desde que vi esto yo también, es que desde esto y así. Entonces eso para mí ha sido bien gratificante, la verdad. Qué increíble, yo creo que es un mensaje de esperanza, o sea, y yo creo que hoy más que nunca la gente necesita esperanza, o sea, no hay de otra, y Jesús es esperanza, entonces, o sea, el a veces compartir, como tú dices, empezó como algo pequeño, ¿no? Pero ver el impacto que tu vida es un ejemplo para otros y ellos anhelan eso, ¿no? Y sobre todo que en medio de lo difícil que puede ser, pues pueden ver paz, ¿no? En eso, y muchas veces las personas como, oye, pero ¿cómo puedes estar tan tranquila si estás pasando por todo esto? Y siempre mi respuesta es porque estoy agarrada de Dios. Y eso es testimonio, porque la gente es como, yo también quiero eso. Wow. Entonces sí me han tocado seguidoras que empiezan a ir a la iglesia. ¡Qué increíble! Sí. De que yo les ando buscando iglesia en Guanajuato. ¡No manches! Sí. O de que ahorita, por ejemplo, con lo de Renata, que ahorita vamos a ir ahí, el testimonio de Renata fue, o sea, personas que yo no creía en Dios, pero es que no encuentro otra cosa que haya hecho que tu hija se haya curado, ¿no? Wow. Entonces así. O de que yo dejé de ir a la iglesia un tiempo y volví. Entonces, pues sí. Te das cuenta lo vivo que es el testimonio, ¿no? Sí. O sea, es súper vivo. Y esta parte que queremos platicar es un tema que, de hecho, hay personas que nos han pedido este tema y ha sido un tema que es difícil tocar. Yo creo que muy pocas personas y más en la iglesia se atreven como a hablarlo en público, pero tú me platicaste que quisieras tocarlo y es acerca de la pérdida de tu bebé. Tuviste un bebé que perdiste y pues me encantaría pues que te tomes la oportunidad pues de platicarnos un poquito. Sí, fue después de Saúl, pasaron varios años, no habíamos pensado o no habíamos querido tener otro bebé porque obviamente pues con Saúl era un reto, ¿no? Y no lo mencioné, pero una de las cosas más difíciles con Saúl es que él no mide el peligro y se escapa. O sea, intenta, si él ve puerta abierta se va. Entonces tuvimos varias experiencias, que se salió de la iglesia,
cruzó una calle, se fue a un Oxxo, en una ocasión se salió de la casa, ya estuvieron a punto de atropellarlo, entonces vivíamos alertas 24/7. Entonces yo le dije, imagínate si tenemos un bebé, ¿cómo le voy a hacer? No. Y pues Saúl tenía creo que 8 años cuando salí embarazada, y cuando vi la prueba, me di cuenta del deseo que tenía de ser mamá otra vez, porque me puse contenta. Creo que me hubiera llorado si hubiera dicho no quería, pero como me puse contenta, pues con eso creo que era más que entendido que sí quería ser mamá de nuevo. Entonces ya le di la noticia a mi esposo y estábamos muy contentos. Y yo me moría por decirle a Regina, porque Regina sí me pedía un hermanito. Me decía, mamá, es que yo quiero otro hermano. Y me decía, es que mamá, es que Saúl no platica conmigo y no juega conmigo. Quiero un hermano que sí platique. O sea, no decía que no lo quería, nada más que quería uno que sí jugara con ella. Yo le decía, mami, pero van a ser un bebé y va a estar chiquito, y para que juegue contigo van a pasar muchos años. No importa, yo quiero un hermanito. Entonces, cuando regresó de la escuela, le dimos la noticia y pues Regina fue la más feliz. Le dijimos a Saúl nos hizo mucho caso. Regina era la más feliz, y a los 3 meses, justo acabamos de dar la noticia en Facebook, nos esperamos a cumplir las 12 semanas. Dimos la noticia y fuimos al chequeo de rutina, y cuando me hicieron el ultrasonido se quedó la doctora y me dice, no veo latido. Yo me quedé así. Y me dice, no veo latido. Entonces en eso se sale y como que manda a traer a otro doctor, como para una segunda opinión. Sí. Y sí, llega él y dice, sí, efectivamente no hay latido. Entonces yo me quedé en shock. Recuerdo que me dijeron, ahorita no se preocupen, le vamos a llamar para programar una cita para tomar la decisión qué es lo que se va a hacer. Entonces pues me fui a mi casa, y creo que lo más difícil fue darle la noticia a Regina. Cuando le dijimos a Regina lloró así, desconsolada, lloró y decía, ¿por qué? Que su hermanito, y lloró, y pues fueron 3 días que estuve así. Me dieron la cita, fui y me dijeron que pues tenía las opciones de darme un medicamento para que solito saliera, ir a quirófano para un legrado, o ir a un legrado en consultorio, o dejar que solito. Entonces me dijo, ya tiene usted 2 niños, no le recomiendo que esté en su casa porque va a ser muy fuerte, un drama muy grande. Pues mi recomendación es legrado. Entonces sí, decidimos hacerlo así. Como tenía poco que había pasado la pandemia, me tocó entrar solita. Y me acuerdo que cuando entré yo decía, no puedo creer que estoy viviendo esto. Porque fíjate, nunca en mi familia me había tocado una pérdida de un bebé. No me había tocado, entonces se me hacía increíble estarlo viviendo. Era todo tan irreal y ya entré. Pues gracias a Dios, medicamente todo estuvo bien, salí, no tuve dolor, no tuve complicación, pero fui a casa y sí, fueron 3 días en los que estuve acostada viendo a un punto de la cortina, así, ida, como 3 días. Me acuerdo que se vino mi hermana, que tiene mis sobrinas que tienen la edad de Regina, para poder estar acompañando a Regina. Y David estaba conmigo, mi mamá, me acuerdo que tenía el cuarto lleno de flores. Y me acuerdo que mis amigos me mandaban mensajes, textos bíblicos, palabra, me mandaban audios que parecían podcast. Y creo que eso fue lo que me sostuvo. Yo sé que cada quien lo vive diferente. Hay mujeres que duran mucho en el duelo. Yo recuerdo que yo sí me acuerdo de esa oración que le dije a Dios, Señor, es muy doloroso, pero quiero salir de esto rápido porque tengo 2 niños. Wow. Y sobre todo porque veo a Regina y necesito yo ser quien le dé consuelo. Gracias a Dios, pues también yo estaba muy cobijada. Entonces le pedí a Dios y así fue. Dios me abrazó. Sentía yo, me acuerdo que, fíjate, en esas fechas estaba lloviendo. Y me acuerdo que me paraba en la ventana y yo le decía a Dios, ¿estás llorando conmigo? Yo le decía, me siento acompañada, sé que estás conmigo. Entonces fue un proceso de días que estuve como encerrada en mi duelo, salir. Me acuerdo que estaba mi familia, prendían fogatita y todo, y me decían, ven, vamos afuera. Entonces fue un momento difícil, pero a la vez fue tanto el amor que logré salir adelante. Y fue donde después volvimos a platicar y dijimos, definitivamente queremos volver a tener un
un hijo, entonces vamos a intentarlo, y fue cuando decidimos intentar, y que llegó Renata. Wow, muchas Nuestra gracias. bebé arcoíris. Wow. Su bebé arcoíris. Sí, sí. Qué increíble que nos estés compartiendo esta historia, porque yo creo que le tenemos a veces miedo al duelo o pasarlo. A veces lo negamos, pero yo creo que es ese balance de decir, tengo que pasarlo, o sea, porque es parte de un proceso de sanidad, pero también no me quiero quedar ahí, ¿no? O sea, esa oración que hiciste, yo creo que es algo que pueden identificarse muchas personas que están escuchando, que a lo mejor necesitan hacer esa oración. Sí. Y a lo mejor, no sé si hay algo que tú pudieras como, ahora sí que una palabra rema o algo que tú puedas decir que fue trascendental a la hora de vivir este duelo, porque ahorita que lo platicas, no fue un duelo solo tuyo, sino fue un duelo familiar, ¿no? Familiar. O sea, tu pequeña, tu esposo. ¿Qué fue o qué papel jugó tu relación con Dios para que este duelo fuera bueno, ¿no? Porque salió algo bueno de este duelo. Sí. Entender que los hijos son prestados y que, después lo volví a vivir con Renata, entender que los hijos son prestados cuando me dijeron lo que pasaba, pero con este bebé, pues Dios, tú lo pusiste aquí, tú decidiste llevártelo, es tuyo o es tuya, no supe qué era. Te lo entrego y ya es tuyo, entonces como que aceptar que así fue, pero siempre pedir cuidando mi corazón, el corazón de mi familia, y sobre todo ese tiempo lo viví orando mucho, buscando de Dios, escuchando música. Para mí la música era como importante, y eso fue lo que me ayudó. Yo sé que cada persona lo vive diferente, y no digo que tiene que ser de una forma, cada quien tiene que buscar la forma en que le haga sentir bien. A mí me ayudó mucho ya que estaba bien, salir a caminar. Recuerdo que hicimos un viaje, fue como una manera de cerrar ese capítulo. Hicimos un viaje los cuatro, y recuerdo en ese viaje en los lugares de montañas, ahí yo era como, wow, aquí dejo ya este capítulo de mi bebé. Gracias a Dios están Regina y Saúl, son mi consuelo más grande. Entonces creo que fue eso lo que me ayudó. Qué increíble, muchas gracias por compartirlo. Yo sé que esto va a ser de gran bendición para muchas personas, y ahora vamos a platicar algo que has mencionado ahorita poquito, que a lo mejor se quedan como, ¿qué pasó con Regina? ¿No? Con Renata. Renata, perdón. Es que se me olvida que las dos son con R. Renata, perdón. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que naciera, o sea, cuando falleció tu bebé, a que te quedaste embarazada ya con Renata? Yo creo que fue como un año. ¿Fue pronto? Sí, fue como un año. Y fíjate que el bebé que perdí, yo no sabía qué era, pero yo tenía la sospecha de que era niña. Y yo desde Regina tenía el nombre Renata, pero le dije, no, cuando tenga una niña. Después nació Saúl y así. Entonces, cuando estaba embarazada, el bebé que perdí, yo estaba segura que era niña, y le puse el nombre, pero no le puse Renata, a pesar de que era un nombre que ya tenía, porque este nombre estaba destinado para alguien más, y era para Renata. Y el significado de Renata es nacido de nuevo. Entonces, cuando estaba embarazada de Renata, el nombre se lo pusimos hasta que supimos lo que pasaba, y yo creo que fue un paso de fe su nombre. Desde ahí declaramos vida sobre ella, porque no sabíamos todavía el nombre, pero le digo, siempre lo del nombre lo tengo tan presente, pero mi bebé que perdí, pues realmente no supe, pero yo sentía, ya sabes. Las demás sientes. Yo sabía que mi hijo era niño antes. Todo el mundo decía, vas a tener niña. Y me decían, soñé que era niña. Sí. Y no, yo sabía que era niño. Sí, o sea, no supe que era. Pero después nació, pues después quedé embarazada, y cuando me dijeron que era niña me emocioné, porque sí me había ilusionado con una niña. Entonces así fue. Al año fue cuando salí embarazada de Renata. Ok, ¿y cómo fue el proceso? ¿Qué fue el diagnóstico que te dieron cuando tú quedaste embarazada? Cuando salí embarazada de Renata, me dio un poquito de miedo, porque después de una pérdida siempre hay miedos de que vuelva a pasar, ¿no? Me decía el doctor, no porque pasa una vez tiene que volver a pasar. Me dijo, trata de relajarte, disfruta tu embarazo, y así fue. Entonces salgo embarazada de Renata. A los 3 meses me dicen que es una niña. Le dijimos a Regina fue la más feliz de que fuera niña. Y a los 5 meses, a las 20 semanas, te hacen el examen
el ultrasonido estructural. Me acuerdo que fuimos y me empezaron a hacer el ultrasonido. Entonces, cuando lo estaban haciendo, la bebé se movía mucho. Entonces, pues lo terminaron de hacer y me fui a mi casa. Al día siguiente en la mañana me hablan por teléfono y me dicen, ¿sabe qué? Vimos algo que no nos pareció normal, pero como la bebé se movió mucho, también a lo mejor no se pudo tomar unas buenas medidas, entonces necesitamos que venga. Me citaron al día siguiente, llegué y me citaron en el hospital, en donde me dijeron, cuando me iban a dar la opción de que si quería que fuera alegrado, el mismo hospital. Ay, no, y tus flashbacks. Malos recuerdos. Sí, sueño ese hospital porque fui muchas veces. Llego y ya me meten a un cuarto y me empezaron a medir a la bebé. Tardaron muchísimo. Entonces, cuando terminan de hacer las mediciones, la enfermera se sale, las mediciones la hizo la enfermera, se sale y entra una doctora, que ahorita ya sé, es una doctora que ella se encarga de embarazos de alto riesgo. Entonces, la doctora me dice, la bebé no tiene diafragma, sus pulmones están arriba, el vaso, el intestino, y está empujando el corazón. Me dice, tiene 3 opciones. Una es interrumpir el embarazo, otra es una cirugía fetal, la tercera es continuar, pero las posibilidades de que viva son muchas, o sea, nulas. Y yo me quedé así. Y mi esposo, me acuerdo que mi esposo le dijo, ¿cómo? O sea, como vuélveme a repetir todo. Y nos dice, obviamente, la opción de interrumpir no nos pasó nunca por la cabeza. Nos hablaron ya de la cirugía. La cirugía es, pues, estando embarazada me tenían que hacer la cirugía. El hospital más cercano en donde la hacían era en San Francisco. El seguro cubría, pero no cubría la estancia, porque para esto yo iba a ir a que me operaran y yo me tenía que quedar ahí hasta que naciera la bebé. Entonces, todo eso, los gastos de casa o renta, lo que sea, corrían por nuestra cuenta. 4 meses, 5 meses. Entonces, era eso. Y aparte, no había garantía de que funcionara. Y aparte, había un riesgo para mí y había un riesgo para la bebé. Entonces, así como que no, vaya. No había tan buenas opciones. No. Y la otra era continuar. Y obviamente esa era la que me insistieron que no tomara. Porque para los doctores es como, ¿cómo? O sea, ilógico, ¿no? No, ¿cómo te vas a ir a eso tan doloroso? Tienes 2 hijos, tienes una vida, va a ser muy difícil, va a ser... Y no, o sea, vamos a continuar. Entonces me dice, necesitamos hacerte un examen ahorita para si decides la cirugía, pero de todas maneras, si no la necesitamos hacer, necesitamos sacarte líquido amniótico. ¿Qué? Y yo, ¿cómo? Dios. Ahorita te vamos a meter una inyección en el ombligo, vamos a atravesar y vamos a sacarlo. Pero necesitas firmar una hoja de consentimiento porque si hay una fuga mínima de líquido amniótico, el embarazo ahí queda. Entonces me dijo, pero nos vamos a retirar, quédese tantito con su esposo, platiquen y ahorita volvemos. Se salen, hubo un silencio y yo nada más le dije, lo primero que le dije a David fue, me acuerdo, ¿cómo le voy a decir a Regina esto otra vez? O sea, yo en mi pensamiento era Regina, obviamente pues yo estaba demasiado en shock, triste, desconsolada, pero me dolía como decirle a Regina otra vez. Y me acuerdo que fui al baño y en el baño yo estaba así, en shock, no podía ni orar. Me acuerdo que ya me acuesto, ya entran las enfermeras, recuerdo que firmé el papel, temblando lo firmé. Y ya entran y tienen la aguja, todo lo tenían que hacer viendo una pantalla porque era algo así cuidadoso. Entonces, obviamente en ese momento era dolor en mi corazón y dolor, me daba miedo el dolor físico, no sabía cómo va a doler que te metan una aguja en tu panza, que atraviese, o sea, entonces me acuerdo que mi esposo me agarra de la mano y me acuerdo que en ese momento ahí sí le dije, Espíritu Santo, quédate conmigo en este momento porque tengo miedo de todo. Le dije, estoy asustada de si me va a doler, pero también me duele, o sea, ¿qué va a pasar, no? Necesito que estés conmigo ahorita. Era un momento en que no, aún después de haber pasado una pérdida, ese momento me sentí chiquita, o sea, le dije, te necesito ahorita,
porque esto es demasiado. Y ya atraviesa la aguja, sacan el líquido y me acuerdo que me lo enseñan y me dice, ¿lo quieres tocar? Y ya lo toqué. Y no sé, casi todo lo que ellos hacían era casi como queriéndome despedirme del bebé, como orillándome a tomar la decisión. Porque obviamente para los doctores pues lo más fácil es eso, ¿no? Y pues ellos hacen su trabajo, es lo que les dicen. Y ya en ese momento fue no vamos a interrumpir el embarazo y no nos vamos a operar, vamos a continuar. Y la doctora, ¿estás segura? Y me insistía, ¿tienes 2 hijos? Y yo, sí. Le dije, la vida de mi bebé no está en mis manos, está en las manos de Dios. Y así nos fuimos a la casa. Recuerdo que los niños habían salido de la escuela y le tuvimos que pedir a una amiga que fuera por ellos, porque Regina no me podía ver así, o sea, yo estaba muy mal. Recuerdo que llegué a la casa, estaba mi mamá, llegué muy triste, llegué diciéndole a David, ¿y qué vamos a hacer? O sea, le digo, va a crecer normal, el vientre va a crecer Renata, bueno, no se llama, todavía no le ponía nombre, va a crecer la bebé y voy a ir, voy a tener dolores y voy a parir y van a nacer y va a morir, o sea, ¿cómo se vive eso? Y ya me acuerdo que ese era un jueves y estaba yo acostada hecha bolita y hasta que yo me calmé ya me trajeron a Regina, lo hablamos con ella, pero esta vez lo tomó diferente, le dijimos, pasó esto, pero vamos a orar, vamos a creer en Dios. Y Regina de ahí se agarró, Regina no fue que, ay, se va, de ahí. Dijo, como que toda su esperanza la puso en creer en un milagro, entonces no se puso tan mal como cuando le dijimos que habíamos perdido un bebé. Hasta después ya tuvo temporadas durante el embarazo que sí llegó a llorar y todo, pero en ese momento no lo tomó tan mal y eso me ayudó. Y me acuerdo que ese día había reunión en la iglesia y me dice David, pues no vamos a ir a la iglesia. Y le dije, ¿sabes qué? Sí voy a ir. Sí voy a ir porque para que me quede en mi casa el mejor lugar es para estar en un día como este, es en la casa de Dios. Y me acuerdo que llegué a la iglesia. Ese día fue a predicar Héctor Hermosillo, no sé si lo conozcan, sí, de Semilla de Mostaza. Yo estaba sentada enfrente, nadie sabía nada. Se para y se acerca y le dice, estaban todas las niñas sentadas y se acerca con una Biblia y le dice a las niñas, esta Biblia es para una mujer que está aquí. Y yo volteé y las niñas estaban todas emocionadas y voltea conmigo y me la da y me dice, es para ti. Cuando me la da yo me rompí. Ahí en la iglesia me rompí así y en eso llega él y su esposa y empezaron a orar por mí y empezaron a orar por la bebé. Y ellos declararon vida sobre la bebé. Nunca se me olvida ese día, fíjate, no sabían nada. Regresamos a casa y ahí empezó pues el proceso del milagro, porque ahí fue un milagro que hubo con ella. El milagro empezó desde el embarazo. Wow, ¿Qué fue lo que empezó a pasar en el embarazo a partir de ahí? Ok, el diagnóstico fue que no había diafragma. Me citan para hacerme ahorita no recuerdo el nombre, pero es un examen en el que me meten en un tubo. Como un no me acuerdo, ecograma, algo así, pero me meten en un tubo. Tomografía. Me citaron temprano. Creo que se llama tomografía o algo así. Y voy y me acuerdo que pues hablé con mis pastores y todo, y mis pastores, vamos a orar, vamos a creer en un milagro, vamos a orar, vamos a creer en un milagro. Y me acuerdo que yo le dije a Dios, Señor, si me vas a dar el milagro, no me lo des hasta que nazca. Porque imagínate esta angustia, dámelo en cachitos. No. Para yo tener como algo, confiar en algo y que sí. Entonces cuando me hacen este examen, para esto atrás, me acuerdo que nos citaron en la casa de mis suegros, estaban mis papás, mis suegros, mis hermanos y mis cuñadas. Y nos dijeron, vamos a comer, y resultó que no, que iba a ser una reunión de oración y estaban toda la familia y estaban, mi cuñado y mi hermana son pastores, estaban tocando la guitarra y la familia empezamos a orar, empezaron a orar por nosotros y hicimos un grupo de WhatsApp y vamos a ayunar todos los días, cada quien un día y vamos a orar todos a la misma hora y fue algo muy bonito que nos unió como familia. Mi suegro nos decía que nosotros le recordábamos a Abraham. Decía que él fue y entregó a su hijo y no volteó atrás, seguramente iba con mucho dolor, pero no volteó atrás y ustedes así, o sea, le están entregando a Dios su bebé, pero están creyendo y están obedeciendo, aceptando también su voluntad. Sí. Entonces, fue un proceso y el lunes fuimos a la cita y ya nos citan y la doctora nos dice, sí hay diafragma, pero tiene una hernia.
todo está arriba, como nos dijeron, los pulmones, el vaso, los intestinos, pero el diafragma andaba por acá. Wow. Era una hernia. Entonces dijo, pues sigue siendo algo riesgoso, pero se tiene que operar al nacer, pero también tenemos que ver si la podemos, cuando nazca la tenemos que estabilizar y probablemente le tengamos que hacer un bypass, pero también puede ser que no. Entonces, investigando, pues el bypass es algo riesgoso de hacerle también. El intentar estabilizarle es algo, o sea, aún así seguían habiendo muchos riesgos, pero aún así como en un lugar oscuro que picas y entra el sol así entró un rayito de esperanza. Y fue como, ok, está bien. Entonces ahí empezó el proceso de ok. Y cada que íbamos, el pulmón, porque uno de los pulmones estaba más chiquito que el otro, está creciendo el pulmón. Y está creciendo el pulmón. Entonces así fue. Pero aún así dentro de ese proceso hubieron días bien duros. O sea, nos fuimos unos días, me acuerdo, me quise salir de la casa porque habían días que me sentía muy triste. Y me acuerdo que no quería yo pasar por el espejo porque era muy difícil verme embarazada. Porque le decía a Dios, es que pues verla, sentirla, que se mueva y si te la llevas. O sea, es muy difícil. Y tenía días difíciles, tenía días llenos de fe, tenía días en los que me despertaba enojada. Me acuerdo en una ocasión me desperté enojada y me agarré el carro y me fui a la tienda y yo iba pensando, ¿por qué me diste un hijo si me lo vas a quitar? Y en el siguiente semáforo decía, ¿por qué me diste un hijo si me lo vas a quitar? ¿Por qué me diste un hijo si me lo vas a quitar? Y hablarlo como que me fue quitando el enojo. Y el último semáforo antes de llegar a la tienda, le dije a Dios, Señor, perdóname, mis hijos son prestados, mis hijos son tuyos, aún Regina y Saúl son tuyos, te entrego a mi bebé. Y se lo dije, me dolió mucho, pero le dije, te la entrego. Si cuando nazca tú decides llevártela, es tuya, gracias por el tiempo que estuvo. Pero si es tu voluntad dejarla, eso es lo que imploro, déjala, porque queremos que esté con nosotros. Y me acuerdo que eso me relajó mucho, me calmó mucho mi enojo. Y así hubieron días, te digo, altas y bajas. No tienes idea de la cantidad de personas que estaban orando. Eso también nos mantuvo. También decidimos, al tiempo que yo me sentí preparada para hablarlo, decidimos hablarlo y esto ayudó que muchísima gente orando por nosotros, orando y palabra y todo el tiempo, y eso también fue un apoyo muy, muy grande, la oración de las personas. Y así fue todo el embarazo. Yo no quise tener baby shower porque era difícil también. Le decía David, es que si me hago baby shower y tengo la casa llena de cosas y pasa algo, va a ser más difícil. Pero en el camino me entró el sentimiento, ¿y si Dios me da el milagro? Y llego con mi bebé, ¿y qué le voy a decir a mi bebé? No tienes nada. Porque a lo mejor no creíste, ¿no? Y empecé a comprarle poquitas cositas. Y unas amigas se enteraron que yo empecé a comprar cosas y me organizaron un baby shower. Ay, qué hermoso. En una casa chiquito, pero el baby shower más bonito que he ido en mi vida. Lloramos mucho. Fue muy bonito. Y de ahí como que se soltaron. Y luego mi familia me organizó otro en el patio de la casa de mi abuelita. Y luego unas amigas en un restaurante. Entonces me fui haciendo de cositas y ya tenía más cosas. Para esto el nombre no lo tenía cuando me dieron el diagnóstico. Y me acuerdo que un día mi pastora me dice, ponle nombre, porque ¿cómo vamos a orar por alguien que no tiene nombre? Y muy cierto. Es verdad. Porque todos oraban por ahí y no sabían cómo se llamaba. Y me acuerdo que estaba acostada y dije, Renata. Y agarro y busco el significado y decía, renacido o nacido de nuevo. Y dije, ese es el nombre. Y ya cuando se lo dije, me dice, ok, vamos a orar por Renata. Y fue cuando ya empezamos a orar por Renata. Por Renata. Así fue su nombre. Y así fue hasta el nacimiento, hasta que llegó. Ok, wow. ¿Y cómo fue el parto? ¿Cómo fue ya llegar? Yo creo que a veces el proceso es la parte más importante, que yo creo que a lo que cuentas. Sí. Yo creo que es cuando la fe se empieza a poner a prueba, pero sobre todo también se empiezan a poner a prueba los cimientos de tu vida, las personas que te rodean. Como hay tantos factores que, como dices, hay altos y bajos, pero luego llega ese día, ¿no? Llega el día como de la prueba final, ¿no? Como que yo a veces lo pienso de esa manera, ¿no? Y el parto es una prueba final. Sí. Yo solo lo he vivido una vez, pero es una prueba final.
Sí, ya íbamos bien mentalizados, ¿eh? La verdad, ya iba bien mentalizada. Creo que eso fue lo bueno de saber, ¿no? Antes, porque también preparó a todo el equipo. Gracias a Dios nos tocó un equipo buenísimo, doctores que se juntaban ellos para analizar el caso de Renata. Me acuerdo que en las últimas citas me dijeron, ya tu cita ya va a ser con el cirujano que va a operar a tu hija. Y llegamos y lo veo, y cuando lo vi, le dije, David, tengo ganas de agarrarle sus manos y ponerme a orar. A ungirlas con aceite, así. Y me acuerdo que yo llevaba mi listita. Te digo que yo después del diagnóstico, yo ya cada vez que voy a un doctor, hago mi lista de preguntas y yo llevaba mi lista. Y pues una pregunta que no podía no preguntar. Y le digo, ¿ya ha hecho cuántas veces ha hecho esta operación? Muchas veces. Me dice, muchas. Y le dije, ¿y han muerto personas, o sea, casi en su mano por esa cirugía? Me dice, ni uno. Y yo, ay, Dios. Y me acuerdo que ya terminó la entrevista que le hice al doctor y íbamos saliendo y me habla y nos dice, estén tranquilos. Hay un equipo grande que se está preparando para recibir a su bebé. Y le dije a David, Dios mandando al doctor para darnos tranquilidad y paz para alistarnos para esto. Y ahí fue cuando conocimos al cirujano que iba a operar a la bebé. Él no iba a estar en el parto ni nada, pero él tenía que estar ahí para recibirla. Aunque no la iban a operar en ese momento. Entonces sí, ya llegó el día del parto, sí tuvo que ser programado, sí tuvo que ser en un hospital que estuviera cerca de otro hospital, porque si llegaba a necesitar el bypass la tenían que trasladar a otro hospital. Okay. Entonces, gracias a Dios no hubo necesidad. Fue programado, nació un jueves, el parto fue tranquilo, gracias a Dios. Fue largo porque me indujeron de formas muy naturales, así como de que solito el trabajo, pero ya de aquí no sales si no nace la bebé. Entonces tardó, nació el jueves, no la pude abrazar, no la pude besar. En cuanto nace no me dejaron verla ni siquiera, se la llevaron y no te miento, yo creo que eran como unos 14, 15 doctores alrededor de ella estabilizándola, metiéndole tubos bruscamente por la boca, por la nariz, tenía sangre ella, para estabilizarla. Yo nada más veía a todos haciendo, pero no la oía llorar. En eso voltea y le hace. Y yo, okay. La envuelven, me la acercan y nada más le pude tocar sus manitas. Se la llevan, a mí me terminan pues, todo el procedimiento que se hace después. Me llevan a un cuarto donde estaban todas las mamás con sus bebés y yo, sí, mi bebé. Estuve ahí, gracias a Dios que me dio un esposo maravilloso que estuvo ahí, me hacía masajitos en los pies, me decía todo va a estar bien. Mi familia que estaban con los niños y una red de apoyo muy grande que ha sido clave en todos mis procesos con mis hijos. Y pude ir a verla después, a las horas, y ya estaba toda conectada. Era un cuartito y ella era una cosita así. Y máquinas 20 veces más grande que ella. Toda estaba conectada, toda. Era una máquina que tú, así, un ruidajo así. Su pechito brincaba, dormida, sedada, porque pues la entubaron así, de una manera rápida, tenía que ser rápido. Y ya estaba dormida. Yo estuve en el hospital, me tenía que estar sacando leche como si ella comiera, pero la guardaba ahí en el hospital. Y los 2 días que estuve, pues bajaba a verla cada cierto tiempo, pero ya estaba dormida. Recibí visitas de amigos, que iban a verla, que iban a verme a mí. Y el día que salí fue muy difícil, la verdad. El día que salí fue muy, muy difícil salir sin ella. Sí. Pero sabía que estaba viva. Sí. Y eso era como mi consuelo, que estaba viva. Pero sí recuerdo que el día que salí, me encerré en el baño y fue mi oración de mamá. Señor, permítenos que pase la cirugía, permítenos que salga bien de esto y que nos podamos ir a casa. Y ya, salí, llegué a casa y pues no tuve yo mi ¿cómo se llama? Mi descanso posparto, no tuve, porque yo tenía que ir al hospital
cada cierto tiempo a verla y a llevar leche, a verla. Y yo me tenía que levantar en la noche, sí, mi bebé, levantarme, a sacarme leche y guardarla para congelar o llevar al hospital. Y así fue una semana, exactamente a la semana, el jueves, o sea, nació un jueves y el jueves la operaron, wow. Repararon la hernia y la armaron por dentro. Acomodaron wow. el vaso, los intestinos, los pulmones y básicamente era la recuperación y ver que pues todos los órganos funcionaran. Otro reto. Sí. Entonces hubieron días difíciles, el segundo o tercer día después de una cirugía es el más difícil, pues no podía comer, entonces ya empezaba a despertarse y lloraba. Hasta los días pude cargarla por primera vez, pero toda conectada, y de ahí empezó a haber unos sucesos así de que los doctores siempre encuentran una razón a todo. Algo lógico, ¿no? Sí. Pero a mí nunca me había tocado escuchar a doctores y enfermeras decir, es la bebé milagro, es la bebé milagro, la bebé milagro, porque hermoso. Cada día lograba una meta, cada día lograba una meta, cada día lograba una meta. Siempre era, llegamos, una máquina menos, una máquina menos, y cada vez iba quedando con menos máquinas y menos máquinas y menos máquinas, hasta que un día llegamos y ya nada más tenía un tubito aquí. Y yo, dice, ahora el reto es que coma. Y yo, ok. Le dije, David, vamos a echarle todas las ganas para que coma, para podernosla llevar a casa. Y sí, afortunadamente me salió buena para comer. Empezó a comer, fíjate, a pesar de que fueron 3 semanas después, se pegó muy bien a mí, tomó muy bien pecho. Y un 4 de agosto, cumpleaños de David, me dicen, ¿ya está lista para irse a casa? Yo, ¿de verdad? Me dice, sí. Se va pasado mañana. Y en eso llega David y le dije, ¿te acuerdas que tú dijiste que querías de regalo de cumpleaños? Le dije, ¿te acuerdas que tú dijiste que te gustaría de cumpleaños llevarte a la casa? Le dije, pues no es hoy, pero hoy te dijeron, hoy te están dando la noticia que se va a casa el domingo. No, pues David se llore. Y salió el 5 de agosto, salió el sábado. La llevamos a casa. Ese día los niños la conocieron, ellos no la pudieron conocer en el momento, ellos la conocieron 3 semanas después. Fuimos a casa y no, pues consentida, chiqueada, todos nos moríamos por ella. Sí la cuidábamos así mucho porque la cirugía no le abrieron, sino fue la paroscopía de los 3 hoyitos. Entonces no es tan invasivo, pero aún así pues teníamos los cuidados, ¿no? Sí. Gracias a Dios todos los órganos funcionaron bien, pero a los 3 meses le vi el pecho muy, muy grandecito otra vez. Y empecé a ver que cada vez que comía o respiraba. Y la empezamos a hacer reír y se reía, y se reía o respiraba. Y le dije a David, no es normal. Y fuimos al doctor y la internaron de urgencia porque se le había vuelto a formar la hernia. Y se le habían ido los pulmones de nuevo arriba y tenemos que operarla otra vez. Fue un viernes, pero el doctor estaba fuera de la ciudad. Y llega el lunes, vamos a nomás estabilizarla. Ese momento fue, aunque el otro era difícil, pero hoy me dolió tanto porque le digo a David que no estaba preparada. Ese fin de semana teníamos en la iglesia una grabación del disco, presentación de disco. Ya había ensayado todo, o sea, como que todo fue como, no puedo creer que esté pasando esto, y pues a volverla a operar. Nos dijo el doctor, vamos a operar, y pues a esperar a que reaccione. Y le digo yo al doctor, ¿y qué pasa si se vuelve a formar la hernia? Pues operamos otra vez. Y yo, ay Dios, doctor, qué fácil se le hace. Y me dice, sí, pero si volvemos a operar ya abrimos. Y yo dije, Dios Señor, por favor, permite que ya no. Entonces la operan. Gracias a Dios la recuperación fue todavía más rápido porque ya estaba más grande, y salimos a los días. Wow. Y de ahí hasta ahorita Reginata es una niña sana, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. ¿Qué edad tiene ya? 1 año y medio, 19 meses. Tiene la misma edad que mi bebecito. Qué increíble. Sí. Pues literal es una bebé milagro. Sí. Una mujer milagro. Sí, la verdad que para mí de los procesos que viví ese es el más difícil. Fue el más doloroso porque fue largo.
fue de esperar en Dios y confiar. Y pues esa fue la enseñanza que nos dejó. Después de Renata, en mi vida nunca volvió a ser igual. No, y claro, o sea, si el ser mamá es algo que es un antes y después, o sea, ser una mamá, y yo lo veo de esta manera, una mamá extraordinaria, o sea, porque es más allá del ordinario, o sea, te ha tocado vivir experiencias que a lo mejor hay personas que sí les ha tocado vivir algo similar, hay unas que dicen, wow, o sea, jamás me lo hubiera imaginado, o cómo es vivir algo tan intenso, tan fuerte, y luego en tan poco tiempo, pero creo que todas estas experiencias, aparte de que te han formado, ¿qué es lo que tú pudieras como compartir? Y ahora una maternidad que a lo mejor fue muy diferente con tu primer bebé. ¿Cómo puedes definir ahora la maternidad hoy, ahorita con tus 3 chiquillos? Pues ya después de todo lo que pasó. Después de todo. Sí. Me siento fuerte porque siento que si en los momentos más duros Dios estuvo conmigo, ahorita más todavía. O sea, la enseñanza de todas esas situaciones que pasamos fue depender 100% de Dios. Yo ahorita recuerdo todo y pienso, ay, ¿cómo pudimos? ¿Cómo podía yo estar de pie viendo a mi bebé conectada? Todos los días le picaba en el piecito para hacerle pruebas. O con Saúl, o la pérdida del bebé, ¿cómo? Y yo decía, no, pues es que no hay otra más que Dios. Entonces, me ha hecho una mujer fuerte y lo que te decía hace rato, o sea, me ha hecho que no me preocupo o me estreso por cosas que digo, no, o sea, de verdad, es como, ahora con todo esto que vivimos, es como, ya fue como demasiado fuerte que ya cosas bien simples ya no me estresan. O sea, de verdad, y fue pues 100% depender de Dios y estar al pie del cañón en oración. Y no te puedo decir que no renegué, ¿no? Sí lo llegué a hacer, la verdad. ¿Por qué? Pero nunca me volteé al otro lado. Siempre mi mirada estuvo ahí, en que pues tú me vas a ayudar, aún en lo difícil, pues tú me vas a ayudar. Y es que todo pasa. En ese momento yo decía, va a pasar esto. Un día me voy a acordar. Y justamente el lugar a donde llevamos a Saúl a terapia está enfrente del hospital. Y pasamos por ahí siempre que paso David a decir, parece disco rayado, pero le digo, ¿te acuerdas? Le digo, ¿y te acuerdas que decíamos, un día nomás nos vamos a acordar de este momento? Y le digo, y mira, ahorita es ese momento. O sea, realmente pasa el tiempo. O sea, en lo del bebé, en lo de Renata, quizá en lo de Saúl es algo con lo que vamos a vivir siempre. Pero tiene sus etapas y es algo con lo que estamos aprendiendo a vivir, porque eso no se va a ir. Un día a la vez. Eso también, un día a la vez. La verdad, cada día, a veces me dicen, es que eres bien fuerte, porque a lo mejor las cosas que hemos vivido serían para estar deprimidos o con ansiedad, pero hace poquito escuchaba una predicación que el ser agradecidos quita mucho el tema de la ansiedad, lo erradica. Sí. Y mi esposo no me dejará mentir, soy una persona muy agradecida, siempre. Con Regina siempre le digo, mami, hay que dar gracias por lo que tenemos. Si es algo chiquito, si es algo que quisiéramos algo más, lo que tenemos, en lo poco que tengamos, en eso hay que agradecer. Entonces yo veo a Saúl y digo, tiene su condición, pero gracias. Y con Renata fue bien difícil, pero me diste un milagro y gracias. Entonces el agradecimiento a Dios y estar ahí. Wow. Y después del milagro, le dije a David, si toda mi vida he estado en la iglesia y toda mi vida he creído en Dios y toda mi vida le he servido, después de este milagro me voy a morir y no voy a alcanzar a pagar lo que Dios nos ha dado a través de esto. Entonces ha sido un regalo, Renata, también para nuestras vidas, para Regina, para Saúl. Renata ha cambiado mucho a Saúl. Hemos descubierto a otro niño con Renata, es muy tierno con ella. Y pues han hecho un buen equipo los niños. Una tribu. Sí. Wow. Y lo que te decía hace rato de Regina, ahora lo difícil es aprender a dividir nuestros tiempos con nuestros hijos, porque pues a veces sus hermanos le robaban ese
ese tiempo a ella, pero pues ser sabios en cómo darles a cada uno su tiempo. Y ya están en una nueva temporada. Y yo creo que en la maternidad Ay, así Dios es, ¿no? mío, y todavía me falta la preadolescencia. Todo el mundo me dice eso, me dice, ya pasaste una temporada, como si vieras una serie, ¿no? Sí. Una temporada, sigue la siguiente. Y yo creo que en la maternidad y en la paternidad es eso, es agradecer la temporada en la que estás, porque como dices, va a pasar. Sí. Un día a la vez, después un día volteas y dices, como dices, eso me encantó, ¿lo recuerdas? O sea, estábamos ahí, ¿no? Y la verdad, muchas gracias, Bere, por esta historia, porque esta historia es un bálsamo real y es esperanza y como mamá de alguien que yo vi algo diferente que tú, igual esa es otra historia, ¿no? Yo vi algo diferente que tú, pero también el tener un bebé y un embarazo con un diagnóstico y el reto de creer y esperar y el ir un día a la vez es algo que solo con Dios. Sí. Yo es algo que creo y ya para terminar este mensaje, este episodio, me encantaría si puedas compartirle algo a aquellas mamás, a aquellos papás que a lo mejor están atravesando a lo mejor un momento de soledad, a lo mejor un momento en que tienen un reto encima, tienen un gigante enfrente, tienen una enfermedad, un hijo, tienen un diagnóstico que es difícil. ¿Qué les pudieras tú compartir ya después de todo lo que viviste, después de los retos? ¿Cuál sería ese mensaje de esperanza que puedan escuchar? Ahorita que recuerdo, ahorita que estoy haciendo memoria de todo, aceptar ayuda, reconocer que no es en nuestras fuerzas, sino primero que nada en las de Él. Segundo, aprender a reconocer que solos no podemos y aprender a abrirnos y pedir ayuda a las personas que están a nuestro alrededor. Porque es muy difícil pasar por estos procesos solos. Solos, me refiero en mi caso, no David y yo. Y el estar rodeados de personas fue un bálsamo. Principalmente Dios y las personas. El aceptar que en nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Para mí, el autismo, la pérdida del bebé, la situación de Renata han sido las cosas más duras que he vivido en mi vida y creo que el secreto ha sido Dios y la familia y los amigos cercanos, porque sin Él no hubiéramos podido lograrlo. Fueron muchos momentos sola en mi cuarto llorando y diciéndole a Dios, no puedo más. Y ese era mi momento, pero yo salía de mi cuarto y estaban todos ahí. Y orábamos y cantábamos y todos creían en un milagro con nosotros. Y todos han amado a Saúl así como es y todos lo han aceptado así como es. Toda la familia lo ha recibido, nuestros amigos no lo ven diferente, no lo discriminan, no lo ven raro, lo aceptan así tal cual es. Entonces, rodearte de las personas correctas es algo muy importante, porque solo no lo hubiéramos logrado. Y la oración, David ha sido una base fuerte en mi vida. O sea, ha sido alguien que cuando perdimos al bebé, me acuerdo que él se dormía y él se esperaba que yo me durmiera. Uh-huh. Y en una de esas se voltea y lo veo y dije, él también perdió un bebé. Y se está haciendo fuerte por mí. Pero él también acaba de perder un hijo. Y me acuerdo que en eso mi hermana me mandó un mensaje y me dice, abrázalo. Y lo abracé y en ese momento David llorando los dos. Y ahí los dos. Entonces sí es algo importante. Ahorita mi hermana también siempre fue, ella y mi cuñado son pastores y siempre la palabra. Me mandaba escritos. Justo estaba yo en una ventana viendo el cielo y me escribía ella y me decía, ¿ves la lluvia caer? Me dice, pues mañana vas a ver el sol. Uh-huh. Entonces todo eso son cositas que Dios mandaba. Entonces, y para que eso pase, pues es permitir, ¿no? La ayuda, recibir la ayuda y pedirle a Dios que esté contigo y entender qué va a pasar. Y nosotros decíamos, y si no es la voluntad de Dios y decide llevarse a nuestra bebé,
decíamos, a ti sea la gloria. Y era bien duro entregarla y era bien duro aceptar la muerte, era bien duro. Pero yo creo que Dios nos vio tan pequeños y tan necesitados y nos vio con tanto amor y dijo, han sido obedientes y voy a dar un milagro, y así fue. Wow. Y nos dio el milagro. Entonces, en todos mis procesos, creo que ese ha sido mi bálsamo, el aceptar estar rodeada, el buscar de Dios, el unirnos como familia, y todo esto nos ha unido más que otra cosa. Wow. Nos ha unido. Tenemos fotos de yo con el vientre y mis niños con sus manitas y David orando. Tengo esa foto, es una foto bien bonita. Y donde estábamos orando los 4. Y es algo que años después van a ver, y es un sello de que Dios hace milagros. O sea, el Dios que leemos en la Biblia a veces es difícil creerlo, pero hace milagros hoy. Sí. Y hace milagros con mamás, con papás reales, humanos, con el diagnóstico que sea, con la situación que sea. Y muchas gracias, Bere, por acompañarnos en este espacio. Y si tú estás pasando un momento de soledad, quiero que sepas que no estás sola, no estás solo. Dios está contigo, y en esta paternidad, maternidad o en la temporada en la que estés, Dios quiere acompañarte y quiere tomarte la mano, y que sepas que no caminas solo. Entonces, muchas gracias, Bere, otra vez. Fue un placer tenerte aquí y pues quedamos despedidos. Por favor, síganla en Autistic Mommies en Instagram. Está padrísimo su contenido. Gracias. Y pues nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Hola, mi nombre es Berenice y este es el versículo de la semana. En Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que tengan bonita semana.